Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Pomelo y en este vídeo que te traigo hoy te voy a explicar cómo elegir el hilo perfecto y la aguja adecuada para cada proyecto de crochet, con ejemplos prácticos, consejos para principiantes y algunos truquillos que utilizamos las tejedoras con más experiencia. Y después de ver este vídeo te prometo que elegir los materiales adecuados va a ser muchísimo más fácil. Si alguna vez has empezado un proyecto de crochet con muchísima ilusión y después de unas cuantas vueltas te has dado cuenta de que algo no funciona o no queda como tú quieres, como por ejemplo que queda demasiado rígido, que queda demasiado flojo o que simplemente no tiene una forma que esperabas, no te preocupes, esto nos ha pasado absolutamente a todas las personas que tejemos crochet. Y muchas veces pensamos que el problema es nuestra técnica o que no estamos siguiendo bien el patrón. Pero en realidad en muchísimas ocasiones el problema está en algo mucho más simple, no elegir el hilo y la aguja adecuada para el proyecto. Y es un fallo muy común. El hilo que eliges cambia la textura, el peso, la elasticidad, el aspecto y la aguja que utilizas determina si el tejido está compacto, flexible o está lleno de agujeros. Así que vamos a empezar por el primer punto, que es por qué es tan importante elegir bien el hilo. Pues antes de hablar de los tipos de hilo que hay, tenemos que entender algo muy importante. En crochet el material define el resultado final de un proyecto. No es lo mismo hacer un bolso con algodón que con acrílico. Y no es lo mismo tejer una manta con hilo fino que con hilo grueso. El hilo determina la textura del tejido, la resistencia, la caída de la prenda, la definición de los puntos y también la durabilidad. Por ejemplo, si haces un bolso con un hilo demasiado elástico, el bolso termina deformándose. Y si haces una prenda de verano con una lana muy gruesa, será incómoda y además te dará mucho calor. Por eso lo primero que debemos hacer es preguntarnos siempre ¿qué quiero tejer? Una prenda, una manta, un amigurumi, un accesorio. Cada proyecto tiene unas necesidades diferentes. El segundo punto que te voy a explicar son los principales tipos de hilo. Vamos a hablar ahora de los materiales más comunes. El primero es el algodón. El algodón es uno de los hilos más utilizados en crochet. Tiene una estructura firme, no es elástico y define muy bien los puntos. Por eso es ideal para proyectos como bolsos, posavasos, discos desmaquillantes, que ya hice un vídeo sobre eso, y prendas de verano. El algodón tiene además una ventaja muy importante, resiste muy bien los lavados. Sin embargo, al no ser elástico puede resultar un poco duro para algunas personas cuando tejen durante muchas horas. El segundo material más común es la lana, que hay de dos tipos, lana natural y lana sintética. La lana natural pues es el merino, la alpaca, la oveja, el cachemir, y la sintética es el acrílico y las mezclas con poliéster. El poliéster aporta principalmente resistencia y estabilidad al hilo. Es una fibra muy fuerte que aguanta muy bien el uso, los lavados y el roce. Cuando se mezcla con el acrílico ayuda a que ese tejido sea más duradero y es menos propenso a desgastarse. Y hace también que el tejido sea más resistente a la formación de bolitas. Por eso las lanas comerciales utilizan combinaciones de 70% de acrílico con 30% de poliéster o proporciones similares. La lana en sí es cálida, suave y ligeramente elástica. Es perfecta para proyectos de invierno. Se utiliza mucho para bufandas, para gorros, para mantas, para jerseys. La elasticidad de la lana hace que el tejido sea más flexible y cómodo. El tercer punto que te quiero comentar es el grosor del hilo y aquí me voy a extender un poquito. El grosor del hilo es uno de los factores que más influye en cómo se verá, se sentirá y funcionará un proyecto de crochet. Muchas veces pensamos que solo en el color o en el material, pero el grosor determina la textura del tejido, la velocidad a la que avanzamos y el tipo de pieza que podemos hacer. Cuando hablamos de grosor del hilo, nos referimos básicamente a qué tan fino o tan grueso es la hebra del ovillo. Eso afecta directamente al tamaño de los puntos, a la densidad del tejido y al tamaño final del proyecto. Un hilo muy fino produce tejidos delicados, con puntos pequeños y muy definidos. Se utiliza mucho para trabajos que requieren detalle o ligereza. Por ejemplo, con este tipo de hilo se pueden hacer encajes, prendas de verano, chales o ligeros accesorios. El resultado suele ser elegante y muy detallado, pero también hay que tener en cuenta que trabajar con hilo fino lleva más tiempo porque los puntos son pequeños. Los hilos de grosor medio son los más versátiles y los más utilizados en crochet. Permiten ver bien los puntos,
No son difíciles de manejar y sirven para muchísimos proyectos diferentes. Con este grosor se pueden hacer mantas, prendas, bolsos, accesorios y amigurumis. Por eso suele ser el tipo de hilo más recomendado para personas que están empezando a tejer. En el otro extremo están los hilos gruesos o muy gruesos. Estos permiten avanzar muy rápido porque cada punto ocupa más espacio. Se utilizan mucho para mantas grandes, alfombras, cojines o prendas de invierno. También se usan para proyectos decorativos o para piezas que queremos terminar en poco tiempo. El resultado suele ser un tejido muy cálido y con una textura muy marcada. Elegir el grosor correcto depende sobre todo de qué tipo de proyecto tú quieres hacer. Si el proyecto necesita estructura y firmeza, como un bolso o una cesta, normalmente conviene usar un hilo de grosor medio o muy grueso. Esto ayuda a que el tejido mantenga su forma. Si quieres hacer algo ligero y que tenga caída, como un chal o una prenda de verano, los hilos finos suelen funcionar mejor porque crean un tejido más flexible. Para mantas o proyectos grandes, muchas personas prefieren hilos de grosor medio o grueso porque permiten avanzar más rápido y el tejido queda más cálido. También hay que tener en cuenta algo muy importante. El grosor del hilo siempre debe ir acompañado del tamaño de la aguja adecuada. Un hilo grueso necesita una aguja más grande para que los puntos se formen correctamente. Un hilo fino necesita una aguja más pequeña para que el tejido no quede demasiado abierto. Por eso la etiqueta del ovillo suele indicar el tamaño de la aguja recomendado. Esa información es muy útil y ahora vamos a hablar de ella para empezar, porque después cada tejedora debe adaptarla según su tensión y el tipo de tejido que quiera conseguir. Una buena forma de elegir bien el grosor es hacerse siempre 3 preguntas antes de empezar el proyecto. ¿Qué quiero tejer? ¿Qué textura quiero conseguir? ¿Y cuánto tiempo quiero dedicar al proyecto? Con esas 3 preguntas normalmente la respuesta es mucho más fácil que decidir el hilo que utilizar. Y ahora te voy a hablar del etiquetado de los ovillos. Vamos a analizar los elementos que aparecen en tu etiqueta. Y es que las etiquetas de los ovillos de lana pues son como el DNI del hilo. Contienen toda la información necesaria para saber cómo trabajar el hilo, qué aguja usar, cómo lavarlo y qué resultado esperar del tejido. Entender bien estos símbolos ayuda muchísimo a elegir el material correcto para cada proyecto. Vamos a analizar los elementos que aparecen en la etiqueta. Para empezar, la composición del hilo. En la etiqueta aparece 100% acrílico. Eso significa que la fibra con la que está hecha el hilo es totalmente sintética. El acrílico pues tiene varias características. Es ligero, mantiene bien el color, es económico y resiste bien a los lavados. Además, no produce alergias como algunas lanas naturales. Por eso se usa mucho para mantas, prendas infantiles, accesorios y proyectos grandes. Luego viene el peso y la longitud del ovillo. Esto indica 2 cosas, que el peso del ovillo es de 100 gramos y que la longitud total del hilo es de 300 metros. Esta información es muy importante porque permite calcular cuántos ovillos necesitas para cada proyecto. Y te pongo un ejemplo. Un gorro suele necesitar entre 80 y 120 metros. Una bufanda puede necesitar entre 200 y 300 metros. Y una manta grande puede necesitar varios miles de metros. Cuantos más metros tenga el ovillo para el mismo peso, más fino será el hilo. En este caso, 300 metros y 100 gramos indica un hilo de grosor medio fino. El cuadro que aparece con 10 por 10 indica la muestra de tensión. Esto significa que si haces un cuadrado de 10 por 10 centímetros con las agujas recomendadas por el fabricante, deberías obtener aproximadamente 18 puntos por 27 vueltas. Esta información es fundamental cuando haces prendas porque permite que el tamaño final sea el correcto. Si en tu muestra obtienes más puntos, estás tejiendo demasiado apretado y si obtienes menos puntos, estás tejiendo demasiado suelto. Luego aquí aparece el tamaño de aguja recomendada. Dentro del recuadro aparece un 4 arriba y un 4 abajo. En este caso, para las agujas de crochet deberíamos utilizar de 4 milímetros y para 2 agujas también la de 4 milímetros. Esto es una referencia inicial, luego cada tejedora puede cambiar el tamaño según su tensión. Y luego aquí aparecen los símbolos de cuidado del tejido. Esta P, rodeada por un círculo, significa que se debe lavar en seco de manera profesional. Luego, la cubeta con agua a 30 grados significa que el lavado máximo debe ser a 30 grados. Es un lavado suave, típico para prendas delicadas o sintéticas. El cuadrado con un círculo tachado significa no utilizar la secadora. El calor de la secadora puede deformar las fibras acrílicas. Luego la plancha tachada significa no planchar. El acrílico puede fundirse con altas temperaturas.
Y el triángulo tachado significa no utilizar lejía porque puede dañar las fibras y alterar el color. Y aquí aparecen unas siglas que es el certificado OECO-TEX. El OECO-TEX estándar 100 es una certificación internacional que garantiza que el hilo ha sido analizado y no contiene sustancias nocivas. Es muy importante cuando se usa para ropa infantil, mantas de bebé y prendas en contacto directo con la piel. Y luego aquí en esta esquina aparece el símbolo de reciclaje. Esto indica que el producto forma parte de un sistema de reciclaje o de gestión responsable del material. En el cuarto punto te voy a hablar de la clasificación internacional de los grosores. Cuando hablamos del grosor del hilo, en muchos países se utiliza una clasificación internacional estándar para describirlo. Esta clasificación es muy útil porque permite saber rápidamente qué tipo de hilo tenemos entre las manos y para qué tipo de proyectos suelen utilizarse, incluso si la marca o el idioma de la etiqueta son diferentes. Esta clasificación se basa principalmente en el diámetro aproximado del hilo, sobre todo en patrones internacionales o cuando compramos lana online. Aunque las etiquetas de los ovillos no siempre indican el nombre de su categoría, muchas tiendas y diseñadores sí lo utilizan. Las categorías más comunes son las siguientes. En primer lugar está la categoría lace, que es el hilo más fino de todos. Produce tejidos muy delicados, ligeros y con mucho detalle. Se utiliza sobre todo para trabajos de encaje, chales muy finos o prendas muy ligeras. Con este tipo de hilo se usan agujas muy pequeñas y el tejido puede llevar bastante tiempo porque los puntos son muy pequeños. La siguiente categoría es la finger ring. Es un hilo fino pero un poco más grueso que el lace. Es muy popular para prendas ligeras como calcetines, chales o prendas finas de entretiempo. Permite hacer tejidos detallados sin ser tan delicados como la categoría lace. Luego está la categoría Sport. Este grosor es ligeramente más grueso que el finger ring. Se utiliza mucho para prendas ligeras, ropa infantil o proyectos que necesitan mucha definición en el punto pero sin demasiado peso. La siguiente categoría es la DK, Double Knit. Es uno de los grosores más versátiles. Se considera el hilo de grosor medio fino y funciona muy bien para una gran variedad de proyectos. Prendas, mantas ligeras, accesorios o amigurumis. Muchas tejedoras lo consideran un grosor muy equilibrado, entre ellas yo. Luego está la categoría worsted. Este probablemente es uno de los grosores más utilizados en crochet. Es un hilo de grosor medio que permite ver bien los puntos y trabajar con comodidad. Es común en mantas, prendas, gorros, bufandas y proyectos para principiantes. Luego está la categoría bulky. Los hilos bulky son bastante gruesos, permiten avanzar muy rápido en los proyectos porque cada punto ocupa más espacio. Se utilizan mucho para mantas gruesas, prendas de invierno o accesorios cálidos. Y ya por último está la categoría super bulky, que es el hilo más grueso dentro de esta clasificación. Con él se pueden hacer proyectos muy rápidos y con mucha textura. Se usa para mantas grandes, alfombras, cojines o piezas decorativas. Esta clasificación es especialmente útil cuando compramos esa lana online y seguimos un patrón que recomienda un tipo de hilo concreto. Aunque el patrón no mencione una marca de lana específica, sí que indica el grosor del hilo, por ejemplo DK o worsted. Y así podemos elegir cualquier lana de ese mismo grosor y obtener un resultado similar. En crochet, conocer esas categorías ayuda mucho a entender mejor los materiales y a elegir el hilo adecuado para cada proyecto, incluso cuando trabajamos con distintas marcas o etiquetas diferentes. El siguiente punto que vamos a hablar en este vídeo es cómo elegir tu aguja de crochet adecuada. El tamaño de la aguja de crochet es uno de los factores que más influyen en el resultado final del tejido. El tamaño de la aguja se mide básicamente en milímetros. Cuanto mayor es el número, más grande es la aguja. Aunque muchas veces prestamos más atención al hilo, en realidad la aguja determina cómo se comportan los puntos, si el tejido queda compacto, flexible, rígido o con más aire entre los puntos. En las etiquetas de los ovillos siempre aparece una recomendación del fabricante, normalmente expresado en milímetros, como ya te he dicho antes. Por ejemplo, si en tu etiqueta aparece 4 milímetros, eso significa que el fabricante ha probado ese hilo y ha considerado que el tamaño de aguja adecuado que produce un tejido equilibrado es el de 4 milímetros, que no queda ni demasiado apretado ni demasiado abierto. Esa recomendación es siempre el mejor punto de partida, especialmente si estás empezando un proyecto nuevo o no conocemos todavía cómo se comporta ese hilo. Sin embargo, no es una regla rígida, pero en crochet es muy común adaptar el tamaño de la aguja según el resultado que queramos conseguir. Cuando utilizamos una aguja más pequeña que la recomendada por el fabricante, el tejido queda más apretado. Los puntos se juntan entre sí y el resultado es un tejido más firme y más compacto. Esto es muy útil cuando queremos que el tejido tenga estructura
o cuando no queremos que se vean huecos entre los puntos. Un ejemplo muy básico es el de los amigurumis. En este tipo de proyectos se suele utilizar una aguja 1 milímetro o incluso medio milímetro más pequeña que la recomendada, porque así el tejido queda muy denso y el relleno no se ve. También es habitual utilizar agujas más pequeñas en proyectos como bolsos, cestas, piezas decorativas, donde necesitamos que el tejido mantenga la forma. En cambio, cuando utilizamos una aguja más grande que la recomendada por el fabricante, el tejido queda más suelto y más flexible. Los puntos tienen más espacio entre sí y el tejido adquiere más caída. Esto es especialmente útil en prendas como chales, bufandas o prendas de verano, donde queremos un tejido más ligero, más calado y con movimiento. Una aguja ligeramente mayor puede hacer que el tejido sea más cómodo y más llevadero, más agradable al tacto. También puede ser útil una aguja mayor cuando estamos trabajando con puntos muy densos para evitar que el tejido quede demasiado rígido. Otro factor importante es la tensión personal al tejer. Cada persona tiene una forma distinta de manejar el hilo y de sujetar la aguja. Algunas personas tienden a tejer muy apretado y otras más suelto. Por eso, aunque dos personas usen el mismo hilo y la misma aguja, el resultado puede ser diferente. Si sabes que sueles tejer muy apretado, como me pasa a mí, a veces conviene usar una aguja un poco más grande. Si tiendes a tejer suelto, puede ser mejor una aguja más pequeña. Por esa razón, muchas tejedoras experimentadas hacen siempre una pequeña muestra del tejido. Antes de empezar un proyecto importante, tejen unas cuantas vueltas, observan cómo le queda el tejido y deciden si el tamaño de la aguja es el adecuado. A veces cambiar solo medio milímetro puede transformar completamente un resultado. En resumen, el tamaño de la aguja funciona como una herramienta para ajustar el comportamiento del tejido. La recomendación del fabricante nos da una base muy fiable, pero después nosotras podemos modificar según el tipo de proyecto, la textura que queramos conseguir y nuestra propia tensión al tejer. Con el tiempo, elegir el tamaño de la aguja adecuado se vuelve un poco más intuitivo, porque al ver un hilo, muchas tejedoras ya pueden imaginar qué tipo de aguja funcionará mejor para el resultado que tienen en mente. Y ahora te voy a hablar un poco de cómo sujetar el ganchillo, porque en crochet existen dos formas principales de sujetar la aguja: un agarre de tipo lápiz, como es el mío en mi caso, o un agarre de tipo cuchillo. Ambas técnicas son correctas y utilizadas por millones de tejedoras en el mundo. No hay una forma universalmente mejor que la otra, pero la elección suele depender de la comodidad, la costumbre y la ergonomía de cada persona. A mí mi madre me enseñó a tejer a modo lápiz porque ella teje a modo lápiz, así que para mí es la forma más cómoda. El agarre tipo lápiz consiste en sujetar la aguja de crochet de la misma forma en que sostendríamos un lápiz o un bolígrafo al escribir. La aguja se apoya entre el pulgar, el índice y el dedo medio, mientras que el resto de la mano controla los movimientos finos. Este método permite realizar movimientos pequeños y precisos con la punta de la aguja, lo que puede resultar especialmente muy útil cuando estamos trabajando con hilos muy finos o proyectos muy delicados. Una de las ventajas del agarre tipo lápiz es la precisión. Muchas personas sienten que tienen más control sobre los puntos porque los movimientos de la mano son más sutiles. Esto puede ser muy cómodo cuando se hacen trabajos detallados, como encajes, puntadas complejas o proyectos con hilo fino. Además, algunas personas encuentran que esta forma de agarre es más natural porque se parece al gesto de escribir, algo que todos hemos aprendido desde pequeños. Sin embargo, el agarre tipo lápiz también puede tener algunos inconvenientes. Al depender mucho de los dedos y de la muñeca, puede generar más tensión en esas zonas si se teje durante muchas horas seguidas. Algunas personas sienten que la mano se fatiga antes, especialmente si el hilo es grueso o si el proyecto requiere mucha fuerza para mover la aguja. Por otro lado, el agarre tipo cuchillo consiste en sostener la aguja de crochet de manera similar a cómo se sujetaría un cuchillo al cortar alimento. En este caso, la aguja se apoya sobre la palma de la mano y se controla principalmente con el pulgar y con el índice desde arriba. El movimiento se realiza más con la mano completa y con el antebrazo, en lugar de depender solamente de los dedos. Este tipo de agarre suele ser más estable y más potente. Muchas personas lo prefieren cuando trabajan con hilos gruesos o cuando el tejido es más denso, porque permite aplicar más fuerza sin que la muñeca se fatigue tanto. Además, al implicar más movimiento del brazo, muchas tejedoras sienten que es más ergonómico cuando tejen durante largos periodos de tiempo. Otra ventaja del agarre tipo cuchillo es que facilita un ritmo de tejido bastante fluido. Muchas personas que utilizan esta técnica pueden trabajar de forma rápida y constante, lo que resulta muy cómodo para proyectos grandes como mantas y prendas amplias.
En cuanto a las diferencias entre ambos métodos, la principal está en qué parte de la mano controla el movimiento. En el agarre tipo lápiz el control está en los dedos, mientras que en el agarre tipo cuchillo intervienen más la mano completa y el antebrazo. Al final, la mejor forma de elegir uno u otro es probar ambos estilos y quedarse con el que te resulte más cómodo. Además, algunas personas incluso alternan entre los dos tipos de movimiento dependiendo del proyecto, el grosor del hilo o el tiempo que van a pasar tejiendo. El crochet, como en muchas artes manuales, la comodidad y la naturalidad del movimiento suelen ser la mejor guía para desarrollar una técnica eficiente y agradable. Y en el último punto te voy a dar una serie de consejos para principiantes. Si estás empezando en crochet, hay una serie de consejos que pueden ayudarte mucho, porque es normal cometer errores. Así que te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde te explico los 5 errores más comunes que cometemos las tejedoras novatas y cómo evitarlos. Pero te hago un adelanto, siempre elige hilos de color claro. Los colores claros permiten ver mejor la estructura de los puntos. Los hilos muy oscuros pueden dificultar ese aprendizaje. También es recomendable usar hilos de grosor medio porque hacen que los puntos sean más visibles. Y utiliza agujas cómodas, preferiblemente con mango ergonómico. Y no te olvides de los ejercicios de calentamiento antes y después de tejer. Tu mano te lo va a agradecer. Te dejo por aquí también otro vídeo con los ejercicios que puedes hacer para que no se lastime tu muñeca al tejer. Así que elegir bien el hilo y la aguja no es solo un detalle técnico, es una de las claves para que tus proyectos de crochet queden bien bonitos. Cuando aprendes a combinar correctamente el material, el grosor del hilo y el tamaño de la aguja, todo cambia. El tejido se ve mejor, los puntos quedan más definidos y tejer se vuelve mucho más agradable. Cuando empiezas a entender cómo funciona el hilo, el grosor y la aguja, dejas de seguir las recomendaciones del fabricante de manera ciega y empiezas a tomar decisiones como una verdadera tejedora. Y con el tiempo vas a desarrollar también tu propio criterio y empezarás a elegir los materiales casi de forma intuitiva. Y ahora tengo una curiosidad, cuéntame en los comentarios qué tipo de hilo te gusta más usar cuando estás tejiendo crochet. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, si te ha sido útil, dale like y compártelo con esa persona que sabes que está empezando en el mundo del crochet y está un poco perdido. Y si te gusta este tipo de contenido sobre crochet, consejos y tutoriales paso a paso, suscríbete a mi canal, así me apoyas un montón, porque aquí seguimos tejiendo juntas. Un beso y hasta el próximo vídeo.